Bueno, buenas noches, como se suele decir ahora, con todos y con todas. Este, Veo aquí personas que conozco, pero también hay personas que no conozco. Para las personas que por primera vez asisten al webinar, que es un webinar que lo aún he comenzado a hacer uno al mes. Este realmente es el correspondiente a octubre, pero por razones de bastante ajetreos que tuve, bueno, no lo pude hacer en octubre, pero estamos haciéndolo en el primer día de noviembre. Bien, para quienes también no conocen, que vienen por primera vez, estamos haciendo unos webinars mensuales de distintos temas de interés, sobre todo correspondientes al tema de la medicina tradicional, alternativa y complementaria. Eh, También para quienes vienen por primera vez, yo soy Darwin Terrones Cornejo, soy acupuntor, director de la Escuela Shentao Sonadores, que es una escuela de formación de terapeutas en acupuntura y moxibustión, y del Instituto Shenkan, Medicina Tradicional y Psicología Transpersonal. El día de hoy vamos a ocuparnos de un tema que es el manejo del chi en los procesos terapéuticos. Elegí este tema, consideré que este tema era importante para quienes practican algún tipo de medicina, no necesariamente y solamente el tema de la acupuntura, sino generalmente las medicinas tradicionales y alternativas tienen mucho que ver con el tema de la energía. No solamente la acupuntura, el reiki, bueno, y una serie de, de sistemas y técnicas médicas que corresponden a este gran abanico de medicinas alternativas que existen actualmente. Casi todos hablan del chi o del ki, como se le dicen algunos. Y la idea que se tiene de este fonema es, bueno, energía. Chi es igual a energía. Hablar de chi es hablar de energía. Occidentalmente nosotros, la idea que tenemos de energía no es necesariamente la que se maneja en las grandes tradiciones. Generalmente el tema energía, bueno, es una energía, el ser humano tiene energía y bueno, se trabaja con las energías del cuerpo. Entonces, de lo que vamos a ver hoy día, me va a disculpar un poco, pero ando medio afónico, estos cambios de sol y frío, como que ya terminaron de afectarme. Yo soy un poco duro de matar, pero esta vez me han afectado. Entonces, lo que voy a desarrollar, en principio vamos a ver el manejo del chi en los procesos terapéuticos, pero antes de eso voy a hacer una exposición con respecto a qué es realmente ese chi, que la mayoría tiene una idea de lo que es, pero que tiene un componente muy profundo, en el cual entran conocimientos de la alta antigüedad que han sido corroborados fehacientemente por la física, tanto antigua como moderna. Entonces, para ver qué es esto del chi, de qué se trata, ¿es chi igual a energía? ¿El chi es algo que solamente es atribuible solamente al ser humano? ¿Cómo es esto? Entonces, nos vamos a retrotraer desde la alta antigüedad. Vamos a ver todos estos datos que nos dan con respecto a cómo se origina esta fuerza, este chi, que en principio es una vitalidad, una fuerza, una energía vital. Antiguamente, más que utilizar el término energía, se utilizaba el término fuerza. Es una fuerza. Es una fuerza que sostiene, vivifica todo lo creado en todo el universo, en todo lo que existe. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a hacer un recorrido desde los presupuestos de las tradiciones orientales de la alta antigüedad
y a asociarlo con lo que hoy la ciencia moderna sostiene con respecto a esa fuerza que generó el universo. En cuanto a la acupuntura, por ejemplo, qué es la idea que tenemos con la acupuntura cuando se pone una aguja en el cuerpo en determinadas zonas, en determinadas partes? Bueno, la acupuntura, bueno, la idea general es que son unas agujitas que entran en el cuerpo y que armonizan y equilibran toda esa vitalidad, toda esa energía, y con ello propician las condiciones necesarias para la recuperación de la salud. Algo como que fuese exclusivamente del ser humano. Entonces, cuando una aguja entra al cuerpo, sea quien la haya puesto, sea una persona conocedora, formada, preparada, o una persona cualquiera pone una aguja en el cuerpo, siempre va a haber una respuesta, siempre va a haber una consecuencia. Siempre va a haber algo que pasa en el momento que yo pongo la aguja. En principio, sentir cierto dolor, pero en el momento que entra la aguja en el cuerpo, va a producir una serie de respuestas y reacciones físicas, como por ejemplo las sensoriales, corporales propiamente dichas, va a generar una reacción por parte del sistema nervioso y por último en todo lo que concebimos como energía en el ser humano. Pero ahí hay un pequeño detalle. Yo pongo una aguja y va a haber una respuesta determinada. Lo quiera o no el médico, el acupuntor, siempre va a haber una respuesta determinada. Pero para que esta respuesta sea una respuesta potente, hecha con un conocimiento y que de alguna manera desencadene toda una serie de reacciones que propicien y favorezcan la recuperación de la salud de una manera contundente, ya necesita no solamente el conocer dónde pongo una aguja, por ejemplo, qué es lo que hago o lo que puede hacer, la moxa o lo que sea, ya no solamente depende de eso, sino que hay que tener en cuenta que en el caso de la acupuntura, por ejemplo, la aguja, la moxa, la ventosa y todos aquellos instrumentos, serie de instrumentos que utilizamos para estimular un punto de energía, todos aquellos son instrumentos, no son los que van a propiciar y desencadenar una serie de reacciones que propicien de una manera contundente la remisión de una enfermedad. Entonces la pregunta, ¿qué es lo que le da potencia? ¿Qué es lo que le da direccionalidad y contundencia a un efecto de esta naturaleza? La respuesta es el médico, el terapeuta, el sanador, es el que pone esa parte importante y necesaria para que la aguja dé las respuestas que se esperan dar, obviamente, previamente a un diagnóstico diferencial de lo que ocurre con la energía. ¿Qué es lo que hace la aguja? ¿Dónde impacta? ¿Qué es lo que comienza a mover? El chi, es lo que conocemos como energía. Entonces, vamos a ver de dónde procede ese chi. Ese chi que se organiza en un ser humano a través de canales que se conocen comúnmente como meridianos de energía, y que hay una serie de lugares, sitios, se le llaman puntos de acupuntura, es una apreciación no muy justa, porque no es los centros de energía que tiene el ser humano, no es un centro que se haya creado para que le pongan una aguja, o sea, es un punto para la acupuntura o de acupuntura, sino que son centros y resonadores de energía que llevan una memoria, que tienen una función determinada y que pueden ser estimulados no solamente con la aguja, sino también con la moxibustión y con una serie de instrumentos, incluyendo las manos. Pero vamos a ver cómo es, de dónde proviene esta energía, cómo es que tiende a organizar, cómo se organiza en un ser humano
¿Cuáles son la función del terapeuta, del sanador, del médico en relación a esto? Pero para eso necesitamos ver el origen de esa energía. Y para eso voy a apoyarme en unas imágenes para ir contando desde el origen cómo, de dónde se produce esa fuerza que de la alta antigüedad se le llamaba chi y que en Occidente se le concibe como el nombre de energía. Vamos a pasar a hacer esa revisión. Si me confirman si ya está en pantalla una imagen, por favor. Sí, sí está en pantalla. Muy bien. No, dentro, cuando vemos las tradiciones, no solamente la oriental, Oriente asiático y la China, sino también la Ayurveda y todas aquellas legados de formas terapéuticas de la alta antigüedad, siempre hablan de una fuerza vital. En India, por ejemplo, se le conoce como prana, el prana. Pero nos vamos a situar en el contexto de Oriente Asiático, de la proto-China realmente, y que después vinieron todo ese lugar geográfico que nosotros conocemos como China, y de ahí que se le conoce como una medicina tradicional china. Uno de los maestros de la alta antigüedad que de alguna manera dejó un legado muy importante a la humanidad fue Lao Tse. Lao Tse dejó un tratado llamado el Tao Te Ching o Tao Te Ching, que se traduce como el camino de la virtud, o el sendero o la vía de la virtud. En ese libro, que está estructurado de una manera bastante diferente a lo que sería un tratado, si fuese por parte de un occidental, nosotros los occidentales tenemos una mentalidad más racional, analítica, más cercana al concepto científico. Lao Tse habló del origen del universo, por lo tanto de la vida, desde una perspectiva a través de ese libro, a través de unas cuartetas parecen hasta poemas, casi de una manera que el conocimiento y esa sabiduría no es transmitida necesaria y directamente a la razón, sino lo que se conoce ahora al hemisferio derecho, a esa parte espacial, intuitiva. Entonces comienza él a hablar el origen de todo lo que existe. ¿Y por qué me remito al origen de todo lo que existe para hablar del chi? Porque todo lo que existe es consecuencia de esa fuerza que los antiguos, por ejemplo Lao Tse, describieron como chi. Luego veremos cómo esto que data de la alta antigüedad, es un conocimiento milenario, cómo desde esas épocas, dicho de otra forma, expresado de una manera distinta, la ciencia ha ido corroborándola a través de la ciencia de las ciencias, como se conoce a la física. La física es la que la física en nuestra época es la voz cantante, es decir, la última palabra del estudio de cómo se origina el universo, cómo se origina todo esto que se llama vida y cómo se origina este lugar, este sistema solar, este lugar planetario llamado Tierra y donde nosotros vivimos. Entonces vamos a ver un poco desde ese punto de vista, iré haciendo algunos paralelismos con la física moderna hasta llegar al concepto propiamente de chi para entenderlo, cómo actúa dentro del ser humano y cómo es que a partir de ese conocimiento yo puedo actuar de manera terapéutica. Para no tener esa idea un poco abstracta, que la mayoría, entiendo, que muchas personas que se dedican a esto, pues hablan del chi, de la energía, tienen
tienen conocimiento de esto, saben que están actuando frente a una fuerza invisible, a una fuerza, a una vitalidad, pero ¿dónde se originó eso? Esa es la pregunta que vamos a tratar de alguna manera de ir viendo a lo largo de este webinar. Lao Tse, cuando les recomiendo que consigan, está disponible en Google. Si ustedes ponen Tao Te Ching o Tao Te Ki, van a poder en PDF bajar ese tratado. Y una de las cosas que habla, de las primeras frases que dice, como les decía, casi poéticas con respecto a referirse al Tao, que es el origen de todas las cosas, habla, dice, el Tao es grande porque se expande. O sea, da características de esa fuerza, da ciertas características. Dice, el Tao es grande porque se expande, en su expansión se aleja y esta lejanía le hace retornar. Entonces, en principio, habla de una fuerza que fluye, que se expande hasta determinado momento, pero llegado un momento de extrema expansión, esta se retrae y se devuelve nuevamente y comienza un fenómeno de flujo y reflujo, de un ir y venir de esa fuerza y que se expresa en todo lo creado, en el universo, en las galaxias, en la Tierra, en el mar, el flujo. Ustedes se sientan en la playa, frente al mar y ven cómo las olas se alejan y retornan y golpean como olas en el mar. El flujo y el reflujo. En el ser humano se puede verificar en la respiración. Respiro, se va. Respiro, o sea, la vida es la existencia no solamente de un ser humano, sino de todo lo que existe en el universo, lleva un pulso que fluye y refluye, fluye y refluye. La sangre sale bombeada desde el corazón a nivel arterial a todo el organismo y nuevamente retorna al corazón para nuevamente fluir. Toda la existencia, no solamente en este planeta, no solamente en la vida humana, en la especie humana, sino en todo el universo, es un fluir y refluir. Algo que va y que viene. Es cíclico. El día precede a la noche precede al día. El frío al calor, lo alto a lo bajo. Entonces, esa es una característica que de entrada, Lao Tse habla que las características iniciales, la forma como se expresa la manifestación de esa fuerza es fluir y refluir, flujo y reflujo. Lo que decían los antiguos alquimistas, el solve y coagula, el disolver y coagular. Se vuelve a disolver y se vuelve a coagular. Y eso es muy importante, por ejemplo, y lo conocemos de alguna manera los acupuntores, que nosotros trabajamos en la energía a través de los canales y meridianos con respecto a la energía que producen los órganos que tienen ese mismo comportamiento, que fluye y refluye. Entonces, Lao Tse habla de que en el origen hubo una fuerza que se expande, en su expansión se aleja y esta lejanía le hace retornar. Pero agrega algo, y es a partir de ese momento que comienza a hablar de que dice el Tao que puede ser expresado, o sea, el Tao se refiere a una fuerza misteriosa que desencadena todo lo que se produce en el universo. Y enfatizo, fuerza misteriosa, o sea, no se sabe el origen de esa fuerza. Pero Lao Tse comienza a decir que el Tao que es expresado con las palabras no es el verdadero Tao, dejando claro que esta fuerza que fluye y refluye, cuando fluye y refluye ya está manifestada. Pero ¿qué hace que aparezca el flujo y el reflujo? Esa fuerza es desconocida, es misteriosa. Y a esa fuerza
se le conoce como el Tao, cuyo ideograma está ahí presente en imagen. ¿Sí? Entonces, en ese concepto, bajo esos presupuestos, en el Tao Te Ching aparece además otra pista. Dice, el 1 engendra al 2, el 2 engendra al 3 y el 3 engendra a los 10.000 seres. Ese término, 10.000 seres, tiene una connotación muy importante alquímica y esotérica que, como no es parte del tema, voy a omitir profundizar porque nos tomaría todo mucho tiempo, pero en todo caso, para entender que esa fuerza del 1, el Tao, engendra al 2, el 2 engendra al 3, y teniendo 1, 2 y 3, esas tres fuerzas dan como consecuencia la aparición de los 10.000 seres, podría tomarse que es que desde el momento que se da esa triada a partir del Tao, se crean todos los seres y todos los mundos y todos los universos que existen en esta creación, en este universo. Eso lo dijo Lao Tse, ¿no? El 1 engendra el 2 engendra el 3 y el 3 a los 10.000 seres. En otras palabras, las infinitas formas en que la energía se transforma en materia. O sea, el 1 que engendra al 2 y que el 2 engendra al 3, traducido a un entendimiento más moderno, es que las infinitas formas en que la energía se transforma, o sea, el 1 que engendra al 2, el 2 al 3 y el 3 a los 10.000 seres, son las infinitas formas en que la energía, en manifestación de energía, se transforma en materia. Y aquí viene otro dato, que en Occidente, antes de que aparezca en la física los estudios de la cuántica, se entendía como energía y materia dos fenómenos distintos, pero que desde el principio, por lo menos como lo expresa Lao Tse y como lo expresa la física cuántica actualmente, energía y materia son un mismo fenómeno, en distintos grados de manifestación. Entonces, cuando el 1 engendra al 2, el 2 engendra al 3 y el 3 engendra a los 10.000 seres, no es otra cosa que las infinitas formas de la energía se transforman en materia. O sea, lo que ahora percibimos como materia no es otra cosa que una serie de transformaciones que provienen de una energía inmaterial y que se condensan hasta producirse lo concreto, lo material, la estructura. Y así pasa con todo el universo. Por ejemplo, una galaxia, antes de ser una galaxia y tener todos los soles, todos los probables sistemas solares o lo que pueda tener, fue energía transformada en materia y manifestada en universo creado. Son las infinitas manifestaciones materiales de ese principio único. O sea, en otras palabras, lo que concebimos como materia procede de ese principio uno, el uno que engendra el 2, el 2 al 3, el 3 a los 10.000 seres, que proceden de esa fuerza misteriosa, incognoscible, aún para nuestra física. En la época, ya cuando la física, vamos a hacer un paralelismo para que vean esto que dijo Lao Tse de una manera casi poética, cómo se expresa y cómo se comenzó a expresar en la ciencia, específicamente en la física. En la física, digamos que han habido varios hitos, ¿no? Desde la física primaria, ¿no? Hasta la física más próxima y cercana que conocemos a partir de Einstein y la teoría de la relatividad. Einstein habló de un principio universal primario
que era el que daba origen a todo el universo. Así le llamó, PUP, Principio Universal Primario. Claro, cuando se le pregunta a Einstein, y a cualquier físico de nuestra época, ¿qué es el principio universal primario? La única respuesta es encogerse de hombros. O sea, lo que se sabe es que el universo manifestado procede de un principio universal primario, del cual no se puede hablar ni se pueden ver sus características. Lo que se puede hablar son sus manifestaciones. Ya más próximo a Einstein, Stephen Hawking le llamó a ese principio universal primario la singularidad inicial. O sea, refiriéndose a ese principio que da origen a todo. Y que Lao Tse le llamó el Tao. Que ese principio universal, o sea, el Tao, visto desde Lao Tse, el principio universal primario, como lo concebía Einstein, y la singularidad inicial que hablaba Stephen Hawking, toda esa fuerza es el origen tanto de la materia como de la energía. No solamente de la energía, es origen de la materia y de la energía. Y se explica de la siguiente manera. Aquí ya vamos a entrar un poco a apoyarnos en la física. Uy, perdón, se me movió la... Entonces, para explicarlo, vamos a verlo en este gráfico, en el cual, un momentito, por favor. Ahora sí. En el cual, aquí en la parte superior aparece un triángulo donde aparece un 1. Ese 1 sería el Tao del que habla Lao Tse, esa fuerza que origina todo y que es incognoscible. Está en la dimensión del misterio. Cuando ese 1, esa fuerza misteriosa que nadie conoce hasta ahora, se manifiesta, la primera manifestación que tiene es el calor, la energía cinética, lo que se conoce dentro de nuestros presupuestos cuando estudiamos medicina tradicional, el yang. Repito, el Tao, igual al principio universal primario o igual a la singularidad inicial, cuando se manifiesta, se hace como calor. ¿Qué dice la física moderna cuando habla del origen del universo? Comienza a explicar a la luz, que es igual al calor, que es igual al yang. Todas las explicaciones y todos los estudios e investigaciones y lo que pueda haber alcanzado a desarrollar como conocimiento a la ciencia moderna, se comienza a partir del estudio de la luz. Calor, yang. Ruth, por favor, creo que algo está sonando, si podrías fijarte. Hay dos personas que quieren acceder, ¿verdad? Entonces, el 1, vuelvo para que nos situemos, soy reiterativo porque es importante, es un conocimiento que no es un conocimiento, no es una información, digamos, que se tenga a la mano, salvo que hay aquí alguna persona que sea física o además de física tenga conocimientos de la antigüedad, no sé, bueno. Pero bueno, el Tao, que llama Lao Tse, habla Lao Tse de una fuerza misteriosa que da origen a toda la creación, es, desde el punto de vista de la física, el principio universal primario o la singularidad inicial de la cual renombró Stephen Hawking. ¿En qué momento, en algún momento, esa fuerza misteriosa se manifiesta? Se hace manifiesta. ¿Cómo se manifiesta esa fuerza? Como calor,
como luz y calor y como energía cinética. En la tradición oriental energetista se le conoce como yang. Y ese 2 engendra el 3, que es la energía potencial. La energía potencial cuando se ha producido el calor, en el momento que se produce el calor, si hay ausencia de calor, o sea, la energía cinética implica un movimiento ya, una expresión. Cuando ese movimiento y esa expresión no está, aparece la energía potencial, el frío, en todo caso, el yin. Ambas fuerzas, calor y frío, energía cinética y energía potencial, es la primera manifestación del Tao y se origina la bipolarización. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? El Tao se expresa y en el momento que se manifiesta se produce una bipolarización en el cual se traduce en yang y yin, en calor, en frío, en luz, en oscuridad, en energía cinética y energía potencial. La primera manifestación de ese principio universal primario de ese Tao es el yin y el yang, que es el calor y el frío. Una vez que tenemos la energía, la bipolarización, aparece una tercera fuerza, que es la dinamización, que se le conoce como viento. El viento dinamiza. Porque claro, yin y yang están ahí, pero para que eso desencadene y genere una energía que se mueva, que se mueva, que cambie, que se transmute, que mute y que se transmute, necesita viento, que es, desde el punto de vista de la física, la dinamización. Cuando se produce el calor y el frío, es la bipolarización. Si el calor la energía cinética y potencial, calor y frío, dan la bipolarización, se produce la dinamización, que es el viento. Si el calor y el viento producen sequedad, el frío y el viento producen humedad. Y estas a su vez producen el equilibrio hídrico. Esto es física. Los tres principios fundamentales en el cual se desarrolla el universo es esa fuerza que se bipolariza, se dinamiza y se transforma. ¿Para qué? Para producir todo el universo y generar el equilibrio hídrico, que es el que va a producir las distintas formas de vida que puedan haber en esta creación, en este universo. Y sí, ay, un momentito, vamos a ver si me movió todo acá. Ay, ay, ay. Todo este proceso, quiero que tengan en cuenta que estoy haciendo un paralelismo entre lo que dice Lao Tse del Tao, que voy a hacer una pequeña pausa porque estoy viendo aquí que hay dos personas que quieren entrar. No es el de Zulma y el de Ernesto y los demás son adicionales, pero que se siguen repitiendo. Ay. Bueno, como les decía, para estoy tratando de ser lo más coloquial hablar con una terminología, digamos, más cercana. No quiero meterme a un terreno muy científico,
Porque a donde vamos a ir es al chi. No se me... A ver, y este hablado del chi está hablando de otra cosa. No es otra cosa, ya van a ver. Estoy haciendo un paralelismo entre cómo la usé hace mucho tiempo, milenario es esto, habló de una fuerza que le dio como nombre de Tao y del cual expresa a manera casi poética todo esa, cómo se va desencadenando esa fuerza y va produciendo el universo, y cómo a su vez la física, la ciencia, habla en palabras y en términos y conceptos científicos, lo que la usé hace varios miles de años ya había hablado. ¿Se dan cuenta? O sea, por eso es que estoy diciendo ese paralelismo. Por lo tanto, cuando hablo del uno, estoy hablando del Tao, del principio universal primario, o lo que Hopkins dijo, la singularidad inicial. Ese uno, esa fuerza misteriosa, tiene la potestad de manifestarse o no manifestarse. Es una fuerza que ella decide si se manifiesta o no se manifiesta. Si se manifiesta, si ese uno, si esa fuerza primigenia se manifiesta, lo hace con calor. Si no se manifiesta ese principio, hay ausencia de calor. Y si hay ausencia de calor, ¿qué pasa si hay ausencia de calor? Aparece el frío. De aquí aparece una discusión interesante, porque cuando hablamos de calor y frío hablamos como de dos fenómenos, pero resulta que viéndolo bien, viéndolo ya de una manera, si quieren, científico o filosófico, lo que quieran, lo que realmente existe es el calor. Porque ¿qué es el frío? Per se, ¿qué es el frío? Es la ausencia de calor. Es como la luz y la oscuridad. ¿Qué es la luz y qué es la oscuridad? La oscuridad no es otra cosa que la ausencia de luz. La oscuridad per se no tiene existencia. Es una consecuencia. Si no hay luz, hay oscuridad. ¿Se ve? Entonces, la ausencia de calor, si hay una ausencia de calor, lo que se va a manifestar es frío. Como la ausencia de luz es la oscuridad. Cuando hay yin y yang, se produce el 3. ¿Qué es el 3? La dinamización. ¿Qué es la dinamización? El viento. Vamos a ver aquí un momentito, por favor. Voy a cambiar. Como consecuencia de esa interacción de yin y yang, de energía cinética y energía potencial, de calor y de frío, es que se produce eso que llamamos energía. En otras palabras, chi. Lo que conocemos como el chi. El chi no es un atributo del ser humano. El chi está en todo. En el momento que aparece el universo manifestado, todo lo que existe en el universo es una manifestación de chi. La única diferencia que hay entre un planeta o una galaxia o un ser humano, un perro o un gusano, es que ese chi se comporta y se organiza de una manera distinta. Eso es la única diferencia. Por lo tanto, energía y materia no son dos cosas distintas, son la misma cosa. En todo caso, qué es lo que para la percepción de los sentidos diferenciaría materia de energía? ¿Sí?
la pregunta del millón. La diferencia entre energía y materia es la cohesión molecular. Cuando la cohesión molecular se expande, se expresa y se manifiesta como energía. Cuando la cohesión molecular se contrae, se aparece la materia. Por lo tanto, no es que sean dos cosas diferentes, son comportamientos moleculares distintos. Uno enrarecido y expandido, por lo tanto invisible e intangible a los sentidos del ser humano, que cuando se cohesiona, cuando se contrae las moléculas, entonces aparece lo sólido, aparece la forma, lo concreto. No es que sean dos cosas distintas, son dos comportamientos moleculares distintos. Uno que se expande, energía, otro que se contrae, materia. Pero todo es energía. Todo es un mismo fenómeno. Todo es chi. Tanto como en su manifestación como energía, como en su manifestación material. En definitiva, energía y materia tienen un origen común. No son orígenes distintos. Tienen el mismo origen. Son las dos caras de una sola moneda. Esto que acabo de contarles de una manera muy sucinta, para no profundizar, digamos, en ecuaciones y cosas de la física, que no viene el caso, que es para tener una idea que acabo de decirlo desde el punto de vista de la física, está expresado desde la alta antigüedad en su expresión de chi con este ideograma que está en estos momentos en imagen. Este, como sabrán, Oriente Asiático, los chinos y varios otros países no tienen alfabeto que exprese su idioma. O sea, no utilizan el abecedario, ni se expresa con palabras, construcciones de letras para construir palabras con frases y oraciones. ¿Cómo expresa el idioma, el lenguaje? Por ejemplo, los chinos es a través del ideograma. El ideograma, cada trazo tiene un significado. Cada trazo es un movimiento de energía. Cada trazo es un movimiento de chi. Y dependiendo de cómo se construye un ideograma, nos va a dar una serie de contenidos, una serie de ideas para expresar realmente lo que nos quiere decir. Y cuando nosotros, como occidentales, nos hablan del chi y decimos, el chi es igual a energía. Los chinos lo expresan a través de este ideograma. Y miren, este ideograma tiene trazos muy bien definidos. 1, 2, 3. Que está manifestando el 1 engendra al 2, el 2 al 3 y el 3 todo lo que existe. El misterio. Luego que se construye, se aparece un ideograma, un trazo que representa como una puerta, un punto bisagra, un lugar intermedio entre aquello que es inmaterial y por dentro se encuentra este ideograma que tiene un trazo como una cruz y 4 trazos acá. Esto significa la materia, lo concreto. En definitiva, viéndolo así, estos 3 trazos significan el chi en su manifestación inmaterial. Estos de acá, de adentro y por debajo, significan el chi manifestado en materia. Y este intermedio es el punto bisagra
en donde se transforma la materia en energía y la energía en materia. Pero todo el concepto de chi incluye no solamente la idea que tenemos nosotros de energía así intangible, sino que el ideograma incluye al chi, en el chi, en su expresión de chi, tanto energía en su manifestación inmaterial como en energía expresada en una forma, en una estructura, en una materia, y que además tiene la capacidad de transformarse la una en la otra. Lo inmaterial en material, lo material en inmaterial. Que están representados aquí, hemos desglosado los tres primeros trazos, lo inmaterial, los, los 6 trazos de abajo, lo material, la materia, y esta que está entre medias, ese punto de transformación en el cual la materia se transforma en energía y la energía en materia. Así como el día y la noche, cuando llega la noche no es como apagar la luz o encender la luz. Ustedes se darán cuenta que hay el ocaso y el alba, en el cual hay un momento en el cual no es ni día ni noche. El atardecer hay un punto, un instante en que no es ni día ni noche, pero que hace que se transforme el día en noche. Terminada la noche, hay un instante en que no es ni día ni noche, pero es el paso entre la noche y el día. ¿Verdad? Bien. Seguimos. Vamos a hablar un poquito más de los aspectos que contiene este diagrama que nos habla del chi y que muchos dicen, chi es energía nomás. No, es energía y materia y contiene aún más cosas. Este ideograma contiene, por ejemplo, en su parte donde esta parte que está aquí, que aparece por debajo del ideograma de chi, que habla de la materia, dentro de ese ideograma aparece estos dos trazos. Estos dos trazos constituyen una cruz. Dentro de lo coloquial del idioma chino, del lenguaje chino, esta figura representa el número 10, donde aparece el 1 como principio y el 0 como la vacuidad o el vacío de donde se origina ese principio. El 10, para la tradición oriental, es el número de lo perfecto. Por lo tanto, todo aquello que parece manifestado como forma, como concreto, como materia, no es otra cosa que la expresión de una fuerza, o sea, la expresión material de lo perfecto de esa fuerza primigenia del uno. En el ideograma antiguo del Qi, antes de que aparezca esta figura que está en este círculo, antes, más antiguo que esto, no era esta figura, estaba representado por esta otra que está aquí abajo, que es un círculo en el cual dice están las espigas del trigo, pero lo que realmente simboliza también, además de las espigas del trigo, lo que simboliza son los canales y meridianos de energía que están organizados en el ser humano, que descienden y que ascienden, cohesionados y organizados por un cinturón de energía que los que conocemos acupuntura lo conocemos en los vasos maravillosos como el daimo, el único canal circular. Pero ya veremos eso un poco más adelante. Aquí tenemos el ideograma de Qi, en el cual lo que está sugiriendo
nos está diciendo es que esta parte, que es lo inmaterial, y esto que está acá, estos trazos que están aquí, que es la materia, en lo inmaterial se transforma en materia y la materia se transforma en energía a través de esta puerta. Entonces los físicos te explican esto mismo, pero en su lenguaje científico y físico. Lao-Tse lo explicó así. Y todos los maestros de la alta antigüedad. Por lo tanto, podríamos decir que lo que ahora se conoce como la física, como la ciencia de las ciencias, la ciencia que va a la vanguardia y la que nos dice cómo se originó el universo y que lo consideramos como un conocimiento nuevo, como un conocimiento que se descubre, ni nuevo ni descubierto, es redescubierto. No es nuevo porque ya los maestros de la alta antigüedad lo conocían y lo único que cambiaba ahí es que lo expresaban de distinta manera. Como decía el sabio rey, monarca, según la Biblia, Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Ese uno misterioso que genera todo ese desencamiento de principios y leyes que se expresan como energía y materia, es lo que da como consecuencia en el universo a eso, el universo creado, el sistema planetario, el planeta que nos acoge, todos los reinos de la naturaleza, el ser humano, todo eso es consecuencia de ese chi manifestado. La procedencia es única. El chi que hace hace que exista un microorganismo es el mismo chi que produce un ser humano, que produce un perro, que produce los reinos de la naturaleza, que produce este planeta, que produce el sistema planetario de este planeta, que produce la galaxia, que produce toda la galaxia del universo, y todo lo que existe del universo es el chi manifestado. ¿Qué diferencia el chi que genera una galaxia al chi que genera un ser humano, al chi que genera una bacteria, por ejemplo? Lo único que cambia es su comportamiento y su organización. No es el mismo comportamiento de la energía que sostiene y crea una galaxia que la que sostiene y crea un perro. Es el mismo chi, pero está organizado de otra manera. Es como la energía eléctrica, que también es chi. Una refrigeradora, que la tenemos la mayoría de gentes en casa, ustedes la enchufan en un tomacorriente en el cual es alimentado por 220 voltios, por lo menos acá en el Perú. 220 voltios es la energía que llega a los tomacorrientes de la casa. De la planta donde se genera esa energía eléctrica sale como 20.000 voltios. Si tú pones 20.000 voltios en el tomacorriente, destruyes la casa, la incendias. ¿Qué ha pasado para que esos 20.000 voltios lleguen al tomacorriente a 220? Ha pasado por una serie de transformaciones para reducir de 220.000 a 220. Pero resulta que este aparatejo llamado celular, que tengo acá en la mano, vean la imagen, funciona con 9 o 12 voltios. De tal manera que si yo enchufara este aparato al tomacorriente de manera directa, lo arruino.
¿Qué hace que pueda utilizar esa fuente de 220 a este cacharro? Ustedes cuando compran su celular verán que es un cable que tiene una cajita. Esa cajita es un transformador que transforma 220 a 12 voltios para ser utilizado en este cacharrito. Son diferentes comportamientos de energía. Igual la energía descomunal que se necesita para crear y mantener una galaxia, no podríamos aplicarla a un individuo vivo. En un individuo vivo, ese chi se ha organizado, se ha transformado y se ha adecuado a una cualidad de chi que permita la vida de la especie humana. Entonces, uy, ¿por qué se me pasa estas cosas a mí? Bien. Una de las cosas que cuando estudiamos, por ejemplo, un curso de acupuntura o este tipo de cursos, siempre aparece el concepto cielo y tierra. Se habla del cielo, la tierra y el ser humano. Pero cuando hablamos de cielo dentro de esta perspectiva, no es el cielo judío-cristiano, ese supuesto lugar donde van los buenos y hay otro lugar, el infierno, donde van los malos. No, el cielo es la fuerza de todo el universo generado por esa fuerza, de esa energía, de esa fuerza primigenia. No se le concibe como el concepto judío-cristiano. El ser humano, nosotros como especie existimos en este planeta, en este lugar del universo. Entonces dice la tradición oriental, el ser humano es consecuencia de las fuerzas del cielo, o sea, las fuerzas cósmicas y las fuerzas de la tierra. O sea, eso es lo que dice. Nosotros somos consecuencia, producto de la interacción de ambas fuerzas. Fuerzas celestes, cósmicas, las fuerzas de la tierra, que emana la tierra, porque la tierra es una entidad viva. Esas fuerzas del cielo y de la tierra llegan a nosotros, si ven a esta silueta de este ser humano, llegan a nosotros a través de los canales y meridianos de energía que, puesto al ser humano parado con los brazos en alto, entran por las manos, llegan a la cabeza, recorren todo el cuerpo hasta descender hasta los pies por la parte anterior, lateral y posterior del cuerpo, donde se encuentran con las energías de la tierra que suben hasta el tórax y salen a la mano. Eso se conoce en acupuntura como canales unitarios. Por lo tanto, en los 5 movimientos, el riñón, la vejiga, agua, hígado, vesícula biliar, madera, intestino delgado, corazón, fuego, vaso, páncreas y estómago, tierra, y pulmón, intestino grueso, metal, donde desaparecen órganos y entrañas que también producen y transforman energía. Esa energía no procede del ser humano, no procede de los órganos del ser humano, sino procede de los influjos del cielo que entran por las manos hasta los pies y de los pies hasta el tórax hasta la mano. Lo que hacen los órganos es transformar esa fuerza cósmica y esa fuerza telúrica y adaptarla a las funciones específicas que cada órgano y cada entraña tienen para sostener la vida de un ser humano. ¿Qué es esa fuerza? El chi, pues, del cual estamos hablando. Por lo tanto, un ser humano no es otra cosa que la organización de energía
que se transforman en los órganos y las entrañas, una energía que procede del cielo, del cosmos y de la tierra, que cada órgano, cada entraña los transforma, los adapta al funcionalismo de cada cosa. Pero en definitiva, cada órgano y cada entraña recibe en principio las energías del cielo y de la tierra, y lo único que hace es modularlo, así como cuando llega 20.000 voltios a 220 a las casas y pasa por los transformadores. Eso es lo que hace los órganos. Entonces, ¿qué es cuando actuamos de manera terapéutica? Cuando hablamos del chi, cuando ponemos una aguja de acupuntura y tratamos de regular. Lo que tratamos de regular es el desequilibrio, la anomalía energética que se ha producido en el flujo armónico entre las energías del cielo y de la tierra, y que a través de los órganos se han ido pervirtiendo, generando un desequilibrio que genera la condición primaria para que aparezca la enfermedad. ¿Qué es lo que hace el acupuntor y el sanador, el médico? Volver a resintonizar al ser humano con esas energías del cosmos y con la tierra, reparar el daño que se ha producido en los transformadores, órganos y entrañas, y con ello, si lo consigue, restablecer la salud del paciente. Las energías, aquí lo que he puesto en este cuadro, esto es seguramente más familiar para los que estudian acupuntura. He hecho un cuadro acá en el cual hay una fuerza yang, o sea, la fuerza del cosmos, una fuerza yin, la fuerza de la tierra, representado en canales unitarios. Si nos ponemos así como está la figura de acá, un ser humano con los brazos abiertos y los puestos en la tierra, las energías cósmicas en el primer plano, de acá ese que ven, los tres primeros que están aquí, fuerza yang, el canal del intestino delgado, del triple recalentador y del intestino grueso, desde las manos captan la energía cósmica, descienden hasta la cabeza, donde cogen el canal del estómago, vesícula biliar y vejiga y llegan hasta los pies, llevando la información del cielo. En los pies captan la energía de la tierra, vehiculizada por el canal del riñón, del vaso y del hígado, y llegan hasta el tórax y se reúnen ¿dónde? En el centro del pecho, y anastomosan a la energía del corazón, del pulmón como esta energía, y del maestro del corazón, que sale por la cara interna del brazo hasta las manos. En otras palabras, el ser humano recibe los influjos de la tierra por las manos. Esos tres planos, intestino delgado, triple recalentador y intestino grueso, van a la cabeza. En la cabeza se cogen los canales de estómago, vesícula biliar y vejiga y bajan hasta los pies. Y desde los pies reciben el influjo de la tierra, que ya conjuntado con la energía del cielo, ascienden por la canal del riñón, hígado y vaso, hasta el tórax, y desde el tórax salen como pulmón, maestro de corazón y corazón. ¿Qué es lo que hace el terapeuta? Porque no lo hace la aguja, lo hace el terapeuta. Es coger la fuente de las energías, de donde procede la energía que permite que el ser humano esté vivo, de las fuerzas cósmicas a través de los canales yang, cogerlas
las energías que vienen de la tierra, de la energía yin, concentrarlos en el centro de pecho, en el corazón, que es la residencia del espíritu, y lanzarlas a las manos para que con esas manos que llevan esa fuerza, que no le pertenece al médico, sino al cielo y a la tierra, puedas coger una aguja, ponerla para que esa fuerza comience a actuar, equilibrar y armonizar y reconectar al ser humano con las fuerzas del cielo y de la tierra. Si eso se consigue, se recupera la salud. Con esto quiere decir que, por eso dije al comienzo, la aguja, la moxa, todo, esos son instrumentos, esos no son los que sanan. Los que sanan es el sanador como intermediario que tiene un conocimiento y una preparación para saber que la fuerza que va a poner al servicio de su paciente no es otra fuerza que la fuerza que lo originó. La origen de las fuerzas del cielo y de la tierra que se expresan a través del sanador y que se anastomosan en su corazón, y desde ese corazón, que es la residencia del espíritu, lanza hacia sus manos ese flujo de chi a través del canal del corazón, del maestro de corazón, y del pulmón, con el cual coge la agujita y la pone. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el acupuntor médico que trabaja con energía, que no conoce esto y que no trabaja sobre sí mismo en esto, lo único que actúa es la función mecánica de insertar, por ejemplo, una aguja, que siempre va a haber una respuesta física, sistema nervioso y energético, siempre va a haber. Pero que haga un trabajo contundente, ya es el terapeuta que sabe lo que está haciendo, que sabe que cada vez que pone una aguja para producir determinada respuesta, es en función a un conocimiento que le ha permitido tener un diagnóstico del desequilibrio que hay de las energías que han producido la enfermedad, y que se sabe a su vez como intermediario de esa fuerza del cielo y de la tierra que se conjunta en su corazón para ser expresada a través de sus manos en un acto sanador. Esa es la función del chi en los procesos terapéuticos. No basta saber canales juntos y saber poner una aguja. En la alta antigüedad, en el canon del interno, se conocía a dos tipos de médicos: el gran obrero y el pequeño obrero. El pequeño obrero era el que tenía un conocimiento básico, ponía sus agujas. El gran obrero, el sanador, que trabajaba en ese nivel, siendo un canal, un puente entre las fuerzas del cielo y las fuerzas de la tierra, para, con una aguja, con una moxa, con un masaje, con un movimiento de Qigong, recordarle y reconvenir a la energía que se alinee nuevamente a su propia naturaleza, a su propio origen. Y para eso no se resuelve ni se consigue haciendo un curso de acupuntura ni muchos cursos de acupuntura. ¿Que son necesarios? Sí, porque esa información es fundamental y básica. Pero mover el chi en los procesos terapéuticos, como estoy contando, ya requiere, además de un conocimiento de sus cursos, lo que estudie, el chi, que los canales, todo eso, ya requiere una preparación personal por parte del terapeuta que le permita no solamente ser consciente de que está trabajando con fuerzas que le desbordan, que van más allá de sí mismo y del cual es él apenas un humilde servidor que vehiculiza y canaliza a través de él
la acción de ese chi. Y donde él tiene que poner, el terapeuta, intención sanadora en cada acto que haga. Convicción de lo que hace. Capacidad de evocar y convocar a esa fuerza para que se canalice a través de él en el acto, por ejemplo, de discernar una y generar la suficiente combustión, fricción, que desencadene una respuesta energética en la red de canales. Eso no se aprende en un curso de acupuntura. Eso no se aprende en cursos avanzados de acupuntura, en el sentido de estudiar qué canales. Eso es necesario, sí, claro. Eso se aprende con una disciplina constante de parte del terapeuta que conlleve necesariamente, por ejemplo, disciplinarse en la meditación. La meditación es una disciplina que permite serenar y calmar la mente. Que la mente del individuo entre en un estado de vacuidad que permita que ese flujo purísimo de la energía del cielo y de la tierra fluya sin contaminarse. El trabajo con el cuerpo a través de las danzas, de los movimientos, el qigong y todas esas, y otros tipos de movimientos. Ejercicios, conocimiento de su propia energía, saber dónde estimular para que sus manos, que son su principal instrumento médico, porque el principal instrumento, en este caso de un acupuntor, no es la aguja, ni el calibre, ni el tamaño que tiene. El principal instrumento de un sanador, de un terapeuta, de un acupuntor, son sus manos, porque es en sus manos donde se expresa desde el corazón las fuerzas de la tierra, las fuerzas del cielo. Eso es lo que sana, eso es lo que cura. No eso. ¿Y qué punto le ponga para el dolor de cabeza? ¿Y qué punto? Sí, claro, para cosas así. Pero bueno, a la hora que se encuentra con una enfermedad degenerativa, autoinmune, autoagresiva, autohumoral, a ver qué hacen con eso. Allá necesita no su conocimiento, que es pobrísimo, no su energía, porque también debe tener sus bemoles. Necesitan ser impecables, intermediarios de la fuerza del cielo y la fuerza de la tierra al servicio del cosmos. Esos son los procesos terapéuticos, eso es el chi en los procesos terapéuticos. Es el tema que nos ocupa. Cuando conseguimos ir trabajando con nuestras propias energías, purificando todas esas energías a través de ciertas disciplinas, para poder ser un vehículo, un servidor del cielo y de la tierra, y que esa fuerza provenga de su corazón, que es la residencia del espíritu, pueda proyectarse a sus manos, van a curar. Eso es el chi en los procesos terapéuticos realmente. ¿Sí? Espero haber sido lo suficiente explícito. Lo que les acabo de comentar fundamentalmente es
conocimiento no propio. Si fuese un conocimiento mío, no tendría la menor importancia. Es un conocimiento, un legado de una tradición, de sabios, de maestros, que humildemente me pongo al servicio de ver la forma de transmitírselos desde mi experiencia. No de otra cosa. Al fin y al cabo, hay que asumirse como tal. Somos intermediarios, nada más. Y cualquier cosa que pueda ser la respuesta, la consecuencia del acto terapéutico, tener claramente la conciencia de que no nos pertenece. Que si algo cabe en nosotros, es eso. Ser cada vez mejores vehículos de la fuerza, pero cuya autoría no somos nosotros. Es la fuerza. Es el chi manifestado y expresado en los procesos terapéuticos. Así que les invito no solamente a seguir estudiando lo que es la energía, que los canales y todo eso, que es importante y fundamental, pero sí también a plantearse que esto también no requiere solamente de estudiar cursos, leer libros, sino asumir también una disciplina, un trabajo que les permita purificarse y ser los mejores canales posibles. Y esto no pasa por el curso, no pasa por los libros, sino fundamentalmente por otras disciplinas que acabo de decir, como por ejemplo la meditación y todas estas cosas, de los cuales sí les quiero anunciar que a partir del próximo año, 2023, aquí en escuela, vamos a ver la forma de implementar alguno de estos tipos de disciplinas para que quien lo considere pueda venir y conocer un poco más de esto y animarse un poco a practicar y ver lo que pasa y darse cuenta cómo cambia todo, ¿no? Con respecto a una persona que tiene una cierta disciplina y que tiene un mínimo manejo de sus emociones, un mínimo manejo de sus alocados pensamientos y todas esas cosas, porque eso es lo que se requiere, eso es lo que exige el hacer que ha tocado tener, ¿no? Es una exigencia, es una imposición. Cualquier actividad que la vida toque hacer tiene sus exigencias. Lo que pasa es que esto siempre ha quedado en el plano de que, bueno, mientras estudio qué canal, que ese punto es para la gastritis, no es suficiente. No es suficiente. Trabajar en otro nivel con las enfermedades, sobre todo, que aquejan a la humanidad últimamente, eso no es suficiente. Bien, yo termino aquí el webinar realmente de octubre. Debería hacer uno antes de que termine noviembre para ponerme al día. Porque la idea es hacer un webinar de un tema específico cada mes. ¿Sí? Y yo aquí acabo el tema. Gracias por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, profesor. Gracias, Gracias, Darwin. doctor Darwin. Gracias. Gracias, doctor. Hasta pronto. Gracias. Ya saben, vamos a, en algún momento les voy a avisar que en algunos días así, generalmente fin de semana, un poco temprano, para hacer algunas prácticas, ¿sí? Ya les pondremos en conocimiento. Que pasen buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias, Darwin. Buenas Gracias, noches. profesor. Gracias, Muchísimas Darwin. gracias. Muchísimas gracias. Gracias, profesor. Bendiciones. Voy a poner Buenas de noches. todas maneras la grabación de este webinar. Gracias. Para quienes no pudieron asistir, voy a poner la grabación. Gracias, profe. Gracias, Darwin. profesor. Gracias. Buenas noches. Que Dios le bendiga. Buenas noches. Buenas noches.